Bienvenidos, viajeros del tiempo, a otro capítulo del historiador perezoso. El día de hoy, nos detenemos en un aspecto del pasado que rara vez se observa sin incomodidad: los castigos medievales cotidianos, aquellos que no fueron diseñados como espectáculos excepcionales de crueldad, sino como prácticas normales, aceptadas, casi administrativas, y que hoy, sin dudarlo, llamaríamos tortura. Imaginemos una mañana cualquiera en una ciudad medieval. El aire es frío y húmedo. La piedra de las calles conserva el agua de la noche, y cada paso resuena con un eco opaco. No hay gritos aún, no hay violencia visible. La vida comienza como siempre, comerciantes abriendo sus puestos, animales siendo conducidos, campanas marcando las horas. Y sin embargo, en ese orden aparente, el castigo ya está presente, incrustado en la rutina como una herramienta más de control. En la Edad Media, el castigo no era solo una respuesta al crimen grave, era una forma cotidiana de corregir, disciplinar y recordar el lugar que cada cuerpo ocupaba dentro del orden social. No se pensaba en términos de derechos individuales ni de bienestar psicológico. El cuerpo era un recurso del que la autoridad podía disponer. Doblarlo, exponerlo, marcarlo o agotarlo era visto como un medio legítimo para restaurar el equilibrio. Lo que hoy nos resulta insoportable no era, entonces, necesariamente extraordinario. El dolor no se ocultaba. La humillación no se consideraba un exceso. Al contrario, el castigo debía ser visible, ejemplar, inscrito en la memoria colectiva. El frío de la piedra contra la piel, el peso del hierro, la rigidez forzada de una postura mantenida durante horas eran elementos normales del paisaje urbano. No todos los castigos implicaban sangre. Muchos operaban de forma más lenta, más persistente. Castigos que agotaban el cuerpo sin matarlo, que exponían al individuo a la intemperie, al hambre, a la mirada constante de los demás. Sanciones pensadas no para terminar rápido, sino para durar, para desgastar, para convertir el tiempo mismo en una herramienta de sufrimiento. Las plazas, hoy imaginadas como espacios de mercado o celebración, eran también escenarios de corrección pública. La madera de los instrumentos estaba gastada por el uso. El hierro frío había tocado demasiadas muñecas. El olor no era solo el de la comida o los animales, sino también el del sudor, el miedo y la espera. Porque el castigo no comenzaba cuando se aplicaba, sino mucho antes, en la anticipación silenciosa. El condenado no siempre era un criminal violento. Podía ser alguien que había robado comida, que había insultado a una autoridad, que había incumplido una norma moral. La frontera entre falta y delito era difusa, y el castigo, desproporcionado desde nuestra mirada actual, era considerado pedagógico. El dolor enseñaba, la vergüenza ordenaba. Y sin embargo, para quien lo sufría, no había lección abstracta, solo cuerpo, músculos que se tensaban hasta el temblor, articulaciones forzadas a posiciones antinaturales, la piel expuesta al viento, al sol, a la lluvia. El tiempo estirándose hasta volverse casi físico. Cada minuto añadía peso, no solo al cuerpo, sino a la mente. Este relato no se centra en los castigos más extremos ni en las ejecuciones solemnes que llenan crónicas y grabados. Se centra en lo habitual, en aquello que se repetía día tras día sin provocar escándalo. En prácticas tan integradas a la vida medieval que dejaron de ser vistas como violencia y pasaron a ser simplemente parte del orden. A lo largo de este recorrido, avanzaremos lentamente por esos castigos cotidianos, los que corregían con exposición, los que disciplinaban con inmovilidad, los que castigaban con frío, hambre y agotamiento, no como una enumeración fría, sino como una experiencia humana, encarnada, vivida desde dentro. Porque entender estos castigos no es solo mirar la crueldad del pasado, sino reconocer hasta qué punto el dolor puede normalizarse cuando se lo reviste de costumbre, autoridad y silencio. Y desde ese lugar, comenzamos. Uno de los castigos más comunes y, paradójicamente, más aceptados del mundo medieval fue la exposición pública. No requería instrumentos complejos ni grandes preparativos. Bastaba con un cuerpo, un lugar visible y tiempo. Mucho tiempo. Hoy, esta práctica sería reconocida como una forma clara de tortura psicológica y física. En su época, era considerada una corrección razonable. El condenado era llevado a la plaza, al cruce de caminos o frente al edificio que representaba la autoridad. Allí se lo ataba, se lo fijaba, se lo inmovilizaba de manera incómoda. El frío de la madera o del hierro atravesaba la ropa. El cuerpo quedaba en una postura rígida, imposible de relajar. Las piernas comenzaban a temblar al poco tiempo. La espalda ardía. Los brazos, forzados, perdían sensibilidad. La exposición no buscaba solo incomodar. Buscaba desnudar socialmente. El castigo no se aplicaba en secreto, sino a la vista de todos. La mirada de los demás era parte esencial del sufrimiento. No hacía falta que nadie gritara ni golpeara. Bastaba con estar allí, sin poder moverse, mientras la vida cotidiana continuaba alrededor. El paso del tiempo transformaba el castigo en algo más profundo. Al principio, el condenado intentaba mantener la compostura, mirar al frente, ignorar las voces. Pero las horas pasaban. El sol cambiaba de posición. El viento se volvía más frío. El hambre y la sed comenzaban a hacerse sentir. El cuerpo, privado de movimiento, acumulaba dolor en cada músculo.
La humillación no era un efecto secundario, era el objetivo. Los insultos, las burlas, los gestos de desprecio se sumaban a la incomodidad física. A veces se arrojaban desperdicios. Otras, simplemente se observaba en silencio. Ambas cosas pesaban. Ser visto como un objeto de corrección, reducido a un ejemplo, erosionaba la identidad. Este tipo de castigo podía durar horas, incluso días, con breves pausas si la autoridad lo consideraba necesario. El cuerpo no colapsaba de inmediato. El dolor se administraba lentamente. Se trataba de quebrar sin destruir, de devolver al individuo a la comunidad marcado, no muerto. La exposición pública se aplicaba por faltas que hoy consideraríamos menores, discusiones, pequeños robos, incumplimientos de normas locales. No hacía falta una gran transgresión. El castigo era una advertencia constante para todos los demás. La plaza se convertía en un aula silenciosa donde el dolor enseñaba. El cuerpo, al finalizar, no salía ileso. Articulaciones inflamadas, músculos entumecidos, mareos, heridas por fricción. Pero el daño más duradero era otro. La memoria de haber sido observado, reducido, inmovilizado. El recuerdo persistía mucho después de que se soltaran las ataduras. Hoy hablamos de dignidad humana, de derechos básicos, de protección frente a tratos degradantes. En el mundo medieval, la dignidad no pertenecía al individuo, sino al orden. Y ese orden se sostenía, muchas veces, a través de castigos que convertían la vida cotidiana en una demostración constante de poder. La exposición pública fue solo una de esas prácticas. No la más sangrienta, pero sí una de las más efectivas en su crueldad prolongada. Y mientras el cuerpo aún temblaba por haber permanecido demasiado tiempo inmóvil, otros castigos aguardaban. Igual de comunes, igual de normalizados, esperando su turno en la rutina del dolor. Otro castigo cotidiano, menos teatral pero igual de devastador, era la inmovilidad forzada prolongada. No siempre se aplicaba en plazas ni frente a multitudes. A veces ocurría en patios internos, en salas frías de edificios comunales, en rincones donde el tiempo parecía espesarse. El principio era simple: impedir el movimiento del cuerpo durante horas o días, dejando que el propio peso se convirtiera en castigo. El condenado era obligado a permanecer de pie, arrodillado o sentado en una posición rígida, antinatural. No se trataba de una postura extrema al inicio, sino de una que se volvía insoportable con el paso del tiempo. Las piernas comenzaban a entumecerse, la espalda perdía fuerza. Los músculos, privados de descanso, entraban en un estado de dolor continuo que no encontraba alivio. Este castigo no necesitaba golpes. El cuerpo hacía el trabajo solo. Cada minuto añadía una capa de sufrimiento. El temblor involuntario se convertía en agotamiento. La respiración se volvía corta. El sudor frío aparecía incluso en invierno. El suelo de piedra, siempre húmedo, devolvía el frío al cuerpo inmóvil, subiendo lentamente por las articulaciones. La mente no escapaba a ese desgaste. Sin distracción posible, el condenado quedaba atrapado en la experiencia del propio cuerpo. El tiempo se estiraba de manera casi cruel. No había forma de medirlo con precisión. Solo existía el antes y el después de cada punzada de dolor. Pensar en otra cosa requería una energía que el cuerpo ya no tenía. Este tipo de castigo era frecuente en monasterios, talleres, espacios de autoridad local. Se utilizaba para corregir faltas consideradas morales o disciplinarias, desobediencia, indisciplina, rebeldía menor. No dejaba marcas visibles inmediatas, lo que lo hacía especialmente útil. El cuerpo sufría, pero no sangraba. El daño quedaba oculto bajo la ropa y el silencio. A menudo se acompañaba de privación básica, poca agua, nada de comida durante el castigo. El cuerpo, ya agotado por la postura forzada, debía además sostener el hambre y la sed. La boca se secaba, la cabeza latía, la debilidad aceleraba el colapso muscular. Cada necesidad insatisfecha amplificaba el dolor existente. Cuando finalmente se permitía el movimiento, el cuerpo no respondía de inmediato. Las piernas fallaban. El mareo obligaba a sentarse o caer. Las articulaciones ardían como si hubieran sido forzadas durante una jornada interminable. El alivio era parcial y tardío. El castigo continuaba, de algún modo, incluso después de haber terminado. Hoy sabemos que la inmovilidad prolongada provoca daños severos, circulación deficiente, lesiones musculares, alteraciones neurológicas. En la Edad Media, esos efectos eran conocidos de manera empírica, aunque no se nombraran así. Se sabía que el cuerpo aprendía a obedecer cuando se lo llevaba al límite sin romperlo del todo. Este castigo, precisamente por su aparente sobriedad, era uno de los más utilizados. No despertaba horror inmediato, no interrumpía la rutina, podía aplicarse una y otra vez sin levantar sospechas. El dolor quedaba encapsulado en el cuerpo del castigado, lejos de la vista, pero no por eso menos real. Así, mientras la vida medieval seguía su curso entre mercados y campanas, el castigo se infiltraba en los espacios cotidianos, convirtiendo la quietud obligada en una herramienta de control. Y aún quedaban otras formas, igual de comunes, en las que el frío, el hambre y el tiempo se unían para enseñar a través del sufrimiento persistente. El frío fue, quizá, uno de los instrumentos de castigo más subestimados del mundo medieval. No porque fuera leve, sino porque era omnipresente.
No hacía falta inventarlo ni traerlo de ningún lugar especial. Bastaba con exponer el cuerpo, a la intemperie, a la humedad, al viento persistente que se filtraba entre la ropa gastada y se quedaba allí, instalado en la piel y los huesos. En muchas regiones de Europa, el clima era un aliado natural de la autoridad. El condenado podía ser obligado a permanecer al aire libre durante horas, a veces atado, a veces simplemente vigilado, sin posibilidad de refugio. La lluvia empapaba la ropa hasta volverla pesada. El agua se acumulaba en los pliegues, enfriándose poco a poco. El cuerpo, inmóvil o apenas capaz de moverse, comenzaba a perder calor sin darse cuenta. El castigo no actuaba de inmediato. Al principio, solo había incomodidad, un temblor leve, una rigidez en los dedos. Pero con el paso del tiempo, el frío se volvía invasivo. Entraba por las extremidades y avanzaba hacia el centro del cuerpo. Los músculos se endurecían, la respiración se hacía corta, el pensamiento se volvía lento, confuso, como si la mente también se enfriara. La humedad multiplicaba el efecto. Pies descalzos sobre tierra mojada, espaldas apoyadas contra muros de piedra empapados. El frío no solo rodeaba el cuerpo, lo absorbía. El condenado sentía como la energía se drenaba sin violencia visible, sin golpes, sin sangre. Solo tiempo, agua y viento haciendo su trabajo. Este tipo de castigo era común en faltas menores, precisamente porque no dejaba marcas evidentes de inmediato. El cuerpo podía sobrevivir, pero el daño quedaba. Infecciones respiratorias, entumecimiento prolongado, dolores articulares que se arrastraban durante semanas. El castigo continuaba después, cuando ya nadie miraba. En algunos casos, la exposición al frío se combinaba con la inmovilidad. El cuerpo no solo debía soportar la temperatura, sino hacerlo sin moverse, sin frotarse las manos, sin encogerse del todo. Cada intento de protegerse era corregido. El mensaje era claro: el cuerpo no pertenecía al individuo durante el castigo. Hoy reconocemos la hipotermia como una condición médica grave. Sabemos que el frío prolongado puede desorientar, dañar órganos, matar lentamente. En la Edad Media, ese conocimiento existía sin palabras técnicas. Se sabía que el frío quebraba a las personas, y por eso se lo usaba. El silencio que acompañaba este castigo era parte de su eficacia. No había gritos constantes, no había espectáculo ruidoso, solo un cuerpo temblando, respirando vapor en el aire frío, mientras el día avanzaba con indiferencia. Los transeúntes pasaban, miraban, seguían su camino. La normalización era total. El frío era parte de la vida cotidiana, así como lo era su uso como correctivo. Nadie hablaba de crueldad, se hablaba de orden, de disciplina, de consecuencias, y mientras el cuerpo luchaba por conservar el calor mínimo para seguir funcionando, el castigo cumplía su objetivo más profundo: demostrar que el sufrimiento podía ser lento, silencioso y perfectamente integrado en la rutina diaria. Aún no hemos llegado a los golpes ni a la sangre, y sin embargo, el cuerpo ya estaba siendo llevado al límite. Porque en el mundo medieval, el castigo no necesitaba violencia explícita para ser devastador. Bastaba con dejar al tiempo, al clima y al cansancio hacer su parte. El hambre fue otro de los castigos cotidianos más eficaces del mundo medieval, precisamente porque no necesitaba instrumentos ni violencia visible. Privar de alimento no era visto como una crueldad extrema, sino como una corrección lógica. El cuerpo debía aprender, y el hambre enseñaba con una claridad brutal. El castigo comenzaba de forma casi imperceptible. Una ración reducida, una comida omitida. El estómago protestaba al principio con ruidos secos, con una sensación hueca que se podía ignorar durante un tiempo. Pero las horas pasaban, el cuerpo empezaba a cambiar de tono, la energía descendía, el pensamiento se volvía lento, torpe, incapaz de sostenerse en algo que no fuera la necesidad inmediata de comer. En cárceles improvisadas, celdas comunales, dependencias de monasterios o edificios civiles, el hambre se utilizaba como método de disciplina. No hacía falta encerrar durante años, bastaban días. A veces, solo 1 o 2 eran suficientes para quebrar la resistencia. El cuerpo medieval, ya acostumbrado a dietas pobres, sentía el impacto de la privación con rapidez. El frío y el hambre se potenciaban mutuamente. Un cuerpo sin alimento pierde calor más rápido. Las extremidades se enfrían, los músculos pierden fuerza, el temblor aparece antes, la mente se vuelve irritable, confusa, incapaz de mantener la compostura. El castigo no solo debilitaba físicamente, sino que erosionaba la capacidad de resistir emocionalmente. La sed, aún más cruel, solía acompañar estas prácticas. La boca se secaba, la lengua se volvía áspera, tragar era incómodo incluso sin alimento. El cuerpo comenzaba a conservar líquidos de forma desesperada, provocando mareos, dolor de cabeza, una sensación constante de urgencia que no podía satisfacerse. El agua, tan básica, se convertía en una herramienta de poder. Este castigo tenía una ventaja clara para la autoridad: dejaba pocas marcas visibles. No había heridas abiertas que curar ni sangre que limpiar. El daño era interno, progresivo. El cuerpo salía más débil, más dócil, más dispuesto a obedecer para evitar repetir la experiencia. El aprendizaje se imprimía desde dentro. En algunos casos, la privación se extendía más de lo necesario, no por cálculo, sino por descuido o indiferencia.
El castigado perdía peso de manera alarmante. Las fuerzas no regresaban de inmediato al terminar la sanción. El hambre dejaba una huella duradera, miedo a la escasez, ansiedad ante cada comida futura. Una relación quebrada con el propio cuerpo. Hoy reconocemos la privación de alimento y agua como tortura. Sabemos que altera funciones básicas, que puede causar daños irreversibles, que destruye tanto el cuerpo como la mente. En la Edad Media, en cambio, se la veía como una forma silenciosa y eficiente de corrección. El cuerpo debía aprender a obedecer incluso cuando lo básico le era negado. El castigo funcionaba porque se integraba sin ruido a la rutina. Nadie necesitaba levantar la voz. Nadie tenía que golpear. Bastaba con cerrar una puerta, retirar un plato, dejar pasar el tiempo. El sufrimiento ocurría en silencio, lejos de la vista, mientras la vida continuaba como siempre. Y así, mientras el estómago se contraía y la cabeza giraba lentamente, el castigo cumplía su función más profunda: recordar que, en el mundo medieval, incluso las necesidades más elementales podían ser utilizadas como instrumentos de control. Y aún quedaban otras formas, igual de comunes, donde el cuerpo era llevado al límite sin que nadie lo llamara violencia. Junto al hambre y al frío, existía otro castigo cotidiano que hoy identificaríamos sin dudar como tortura: la privación del descanso. No siempre se aplicaba de forma explícita, como una orden directa de no dormir, sino como una suma de condiciones diseñadas para impedir que el cuerpo encontrara alivio real. El cansancio se convertía así en una herramienta lenta, persistente, profundamente eficaz. El condenado era obligado a permanecer despierto mediante vigilancia constante, cambios de postura, ruidos repetidos, interrupciones deliberadas. A veces bastaba con no permitirle acostarse, otras, con despertarlo una y otra vez justo cuando el cuerpo comenzaba a ceder. El sueño, cuando llegaba, era breve, superficial, insuficiente. El cuerpo nunca alcanzaba el descanso profundo que necesitaba para recuperarse. Las noches medievales, ya de por sí difíciles, se volvían interminables bajo estas condiciones. El frío del suelo de piedra se filtraba a través de la ropa. La oscuridad no traía calma, sino confusión. La mente, privada de reposo, comenzaba a fragmentarse. Los pensamientos se repetían, se mezclaban, perdían coherencia. El tiempo dejaba de tener forma clara. La falta de sueño debilitaba rápidamente incluso a los cuerpos más resistentes. Los reflejos se volvían lentos. La vista se nublaba. La cabeza parecía pesada, como si estuviera llena de niebla. El equilibrio fallaba. La irritabilidad aumentaba. El castigado podía llorar sin motivo aparente o reír de manera involuntaria. No era locura, era agotamiento extremo. Este castigo era particularmente útil porque no requería aislamiento total ni instrumentos visibles. Podía aplicarse mientras el individuo seguía presente, consciente, aparentemente funcional. Desde fuera, no siempre parecía estar ocurriendo nada grave, pero por dentro, el cuerpo se desmoronaba poco a poco. La privación del descanso solía combinarse con otros castigos: hambre sin sueño, frío sin reposo, inmovilidad durante horas sin posibilidad de relajarse. Cada elemento potenciaba al otro. El cuerpo no encontraba refugio en ningún momento del día. Incluso cuando no estaba siendo activamente castigado, seguía sufriendo las consecuencias acumuladas. Hoy sabemos que la falta de sueño altera profundamente la mente, afecta la memoria, la percepción, la capacidad de juicio. En el mundo medieval, ese conocimiento existía de manera práctica. Se sabía que una persona agotada obedecía más fácilmente, que decía lo que fuera necesario con tal de que la dejaran descansar, que el cuerpo, privado de sueño, perdía su capacidad de resistir. El silencio que acompañaba este castigo era denso. No había gritos constantes ni golpes espectaculares. Solo una vigilancia persistente, una interrupción tras otra, una noche que nunca terminaba del todo. El sufrimiento no estaba en un momento concreto, sino en la acumulación. Cuando finalmente se permitía dormir, el cuerpo caía en un sueño pesado, desordenado, lleno de imágenes confusas. El descanso no reparaba del todo. El cansancio quedaba adherido, como una capa que tardaba días en desprenderse. El castigo había cumplido su función. Así, el tiempo mismo se convertía en instrumento. No era necesario herir la carne para quebrar la resistencia. Bastaba con negar al cuerpo una de sus funciones más básicas. Y mientras la vida medieval continuaba entre campanas y mercados, el cansancio extremo se sumaba a la lista de castigos cotidianos, normalizados, aceptados, que hoy reconoceríamos sin dudar como una forma profunda y silenciosa de tortura. A estos castigos se sumaba otro, tan común que rara vez se registraba como tal: la humillación cotidiana organizada. No era un exceso ni una desviación del sistema, sino una práctica integrada en la vida social. La vergüenza era considerada una herramienta legítima para corregir conductas, y el cuerpo del castigado se convertía en el soporte visible de esa lección. El condenado era señalado, nombrado en voz alta, expuesto a la risa o al desprecio. A veces se le obligaba a portar objetos ridículos, a permanecer en posturas degradantes, a escuchar en silencio mientras se enumeraban sus faltas. No hacía falta violencia física directa. La presión venía de la mirada colectiva, del murmullo constante, de la certeza de que no había forma de esconderse. El cuerpo reaccionaba de inmediato.
El rostro ardía, el estómago se cerraba, la respiración se volvía irregular. La vergüenza no era solo una emoción abstracta, era una experiencia física, palpable. El corazón latía con fuerza, las manos sudaban, el deseo de desaparecer se volvía casi insoportable. Este tipo de castigo podía durar poco en términos de tiempo, pero su efecto era prolongado. A diferencia de una herida, que cicatriza, la humillación permanecía en la memoria. El castigado volvía a su vida cotidiana sabiendo que había sido visto de esa manera, reducido públicamente. Cada cruce de miradas posteriores reactivaba el recuerdo. La humillación era especialmente eficaz porque involucraba a la comunidad. No era solo la autoridad castigando, era el grupo entero participando, aunque fuera de manera pasiva. Reír, mirar, no intervenir. Todos se convertían en parte del mecanismo. El orden se reforzaba no solo desde arriba, sino horizontalmente, entre iguales. Hoy entendemos que la humillación sistemática provoca daños profundos, ansiedad, aislamiento, pérdida de identidad. En el mundo medieval, esos efectos eran conocidos de manera intuitiva. Se sabía que alguien humillado obedecía más, que evitaba destacar, que aprendía a mantenerse en su lugar. El objetivo no era solo corregir una falta puntual, sino moldear el comportamiento futuro. Este castigo se aplicaba con especial frecuencia a mujeres, pobres, extranjeros, personas sin protección social fuerte. Quienes tenían menos margen para defenderse eran también quienes más fácilmente eran expuestos. La vergüenza, así, reforzaba jerarquías existentes, haciendo visible quién podía ser reducido sin consecuencias. La vida cotidiana continuaba alrededor del castigado. El mercado seguía funcionando. Las conversaciones retomaban su curso. Para los demás, la escena se integraba como una más del día. Para quien la sufría, el tiempo se detenía. Cada segundo parecía más largo. Cada gesto ajeno pesaba. No quedaban marcas visibles al terminar. No había sangre ni heridas abiertas. Pero el cuerpo salía distinto. Más tenso, más cuidadoso, más temeroso de cometer cualquier desvío. El castigo había cumplido su función sin dejar rastro material. Así, la humillación se sumaba al hambre, al frío, al cansancio y a la inmovilidad como una forma cotidiana de tortura aceptada. No hacía ruido. No requería instrumentos. Bastaba con exponer a alguien al juicio colectivo y dejar que el peso de la mirada hiciera el resto. Y aún quedaban otras prácticas, igual de normalizadas, donde el cuerpo era utilizado como lienzo del castigo diario. Había también castigos que no se aplicaban en un solo acto ni en un solo día, sino que se extendían en el tiempo como una condena incorporada a la vida misma. Uno de los más comunes era el trabajo forzado correctivo, una práctica tan integrada en la rutina medieval que rara vez se percibía como castigo en sentido estricto. Y sin embargo, visto desde hoy, no fue otra cosa que una forma prolongada de tortura física y mental. El condenado no era encerrado para dejar de trabajar. Al contrario, se lo obligaba a trabajar más, en peores condiciones, con menos descanso y bajo vigilancia constante. Jornadas más largas, tareas más pesadas, labores repetitivas que desgastaban el cuerpo sin ofrecer ningún tipo de reconocimiento. El castigo no estaba en la acción en sí, sino en su acumulación implacable. El cuerpo, ya fatigado por la vida cotidiana, comenzaba a resentirse con rapidez. Espaldas encorvadas durante horas, manos agrietadas por el frío y la humedad, músculos que ardían incluso en reposo. No había margen para el error ni para la pausa. El ritmo no lo marcaba la capacidad del cuerpo, sino la voluntad de quien vigilaba. Este tipo de castigo era especialmente frecuente entre campesinos, artesanos pobres y personas sin protección social. Se lo justificaba como una forma de corrección útil. El condenado debía aprender a través del esfuerzo extremo, demostrando su arrepentimiento con el cuerpo. El cansancio se convertía en prueba moral. El trabajo forzado no necesitaba encierro. El castigo ocurría a la vista de todos, pero diluido en la normalidad. Desde fuera, parecía solo alguien trabajando. Solo quien lo sufría sabía que no había elección, que no podía detenerse, que cada movimiento estaba cargado de obligación y vigilancia. La coerción se camuflaba en la rutina. El hambre y el cansancio amplificaban el efecto. Las raciones no aumentaban para compensar el esfuerzo adicional. El cuerpo entraba en déficit. La energía se agotaba más rápido de lo que podía recuperarse. Dormir no bastaba. Cada día comenzaba con menos fuerzas que el anterior. La mente, sometida a esa repetición sin salida, comenzaba a cerrarse. Pensar más allá del movimiento inmediato resultaba difícil. El mundo se reducía al siguiente paso, al siguiente golpe de herramienta, al siguiente momento en que el cuerpo podía enderezarse un segundo antes de volver a doblarse. El tiempo dejaba de ser una sucesión de días y se convertía en una masa indistinta de esfuerzo. Hoy reconocemos el trabajo forzado como una violación grave de la dignidad humana. Sabemos que destruye el cuerpo y erosiona la identidad. En la Edad Media, era visto como una solución práctica. El castigo producía algo útil. El sufrimiento se justificaba por su aparente productividad, pero el cuerpo no entendía de justificaciones, solo acumulaba desgaste, lesiones que no sanaban, dolores crónicos, una fatiga que se volvía permanente. El castigo podía terminar oficialmente, pero sus efectos permanecían mucho después, inscritos en la forma de caminar, de respirar, de sostenerse. Así, el trabajo,
fuente de vida para muchos, se transformaba en instrumento de castigo, no con látigos ni gritos constantes, sino con la repetición implacable de tareas que el cuerpo ya no podía sostener. Y mientras el mundo medieval seguía funcionando gracias a ese mismo trabajo, el castigo se confundía con la vida diaria, volviéndose casi invisible para todos excepto para quien lo cargaba en cada músculo. A pesar de todo este entramado de castigos, hay un detalle esencial que suele perderse cuando miramos el pasado desde la distancia. Estos sufrimientos no eran percibidos como aberraciones, sino como parte del funcionamiento normal del mundo. La Edad Media no se veía a sí misma como cruel, se veía como ordenada. El dolor no era un error del sistema, sino uno de sus engranajes. Las personas crecían sabiendo que el cuerpo podía ser castigado. No era una posibilidad remota, sino una certeza latente. Desde la infancia se aprendía, de forma implícita, que desviarse traía consecuencias físicas. El miedo no se enseñaba con discursos, sino con ejemplos visibles, con historias repetidas en voz baja, con cuerpos marcados que seguían caminando entre los demás. Esta normalización hacía que muchos castigos ni siquiera se nombraran como tales. Dormir poco, comer mal, trabajar hasta el agotamiento, soportar humillaciones públicas. Todo eso podía formar parte de la vida sin que mediara una condena formal. Bastaba con ocupar una posición vulnerable. Bastaba con no tener protección suficiente. El castigo se diluía en la rutina. La frontera entre vivir y ser castigado era difusa. Para muchos, especialmente pobres, mujeres, extranjeros o marginados, la vida cotidiana ya incluía elementos que hoy consideraríamos trato inhumano. El castigo no siempre llegaba como ruptura, sino como intensificación de algo que ya estaba allí. El cuerpo medieval, acostumbrado a la dureza, no era invulnerable. Simplemente aprendía a soportar, a callar, a no esperar alivio. Esa capacidad de resistencia, tan admirada a veces desde el presente, no nació del estoicismo filosófico, sino de la falta de alternativas. No resistir significaba caer, y caer podía significar algo peor que el castigo mismo. Incluso quienes aplicaban estas sanciones no siempre se concebían como crueles. Cumplían una función, seguían normas, aplicaban lo que se esperaba de ellos. El sistema funcionaba porque el dolor estaba despersonalizado. No era alguien castigando a alguien, sino el orden corrigiendo una desviación. Esa distancia moral permitía que la violencia cotidiana continuara sin demasiadas preguntas. Pero bajo esa apariencia de normalidad, el cuerpo acumulaba memoria. Cada castigo dejaba rastros, no siempre visibles, no siempre inmediatos, dolencias persistentes, miedos difíciles de explicar, una forma de moverse por el mundo marcada por la precaución constante. El sufrimiento no desaparecía cuando terminaba la sanción, se integraba a la vida. Así, el castigo medieval no fue solo una serie de prácticas aisladas, sino una atmósfera, un clima de fondo donde el dolor era una posibilidad siempre presente, y donde el cuerpo sabía que podía ser utilizado como herramienta de corrección en cualquier momento. Y es desde esa atmósfera, espesa y normalizada, que debemos observar el cierre de este recorrido, porque solo entendiendo cómo el sufrimiento se volvió cotidiano, casi invisible, podemos comprender por qué hoy, al mirar atrás, tantas de estas prácticas nos resultan insoportables. En la próxima parte, nos detendremos precisamente ahí, en el contraste entre aquel mundo y el nuestro, y en lo que este pasado incómodo todavía dice sobre nosotros.